Hola jóvenes, muy buena tarde a nuestra primera sesión de espacios abiertos para nuestro módulo número 14, el universo natural. Permítanme presentarme, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y yo seré su asesor virtual dentro de este módulo número 14. En esta primera sesión de espacios abiertos vamos a observar principalmente los temas que estamos abordando en nuestra unidad número 1, la materia y energía. Y vamos a ver algunos puntos particulares acerca de nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, y la actividad integradora número 2, la materia. Ahora bien, para aquellos que logren integrarse a esta sesión de espacios abiertos, en esta plataforma Zoom pueden tomar directamente el audio de esta plataforma o bien ustedes pueden escribir por medio de el chat de este mensajero. Ahora, jóvenes, es importante, al terminar esta sesión, estaré generando un video que subiré a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. En esta, jóvenes, ustedes pueden escribir las dudas en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo importante es que tanto en esta sesión síncrona como en la sección de comentarios de la plataforma de YouTube, ustedes sigan las normas de comunicación virtual. Ahora, ¿cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14? Es reconocer las características del pensamiento científico que va a sustentar a las ciencias experimentales, mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y su interrelación con la energía. Tal vez en este momento y en nuestra primera semana de nuestro módulo número 14, este propósito formativo el alcance que tiene todavía nos parece tal vez un poco ajeno. Pero les garantizo que para nuestra semana número 3 vamos a tener perfectamente el conocimiento de lo que nos está hablando este propósito formativo. Claro que sí, vamos a ir paso a paso para poder llegar al alcance que tiene nuestro módulo número 14. Y bueno, para nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, el propósito de esta actividad es utilizar los conocimientos que nosotros aprendimos acerca del átomo y de los modelos atómicos para reflexionar de cómo influyen estos para establecer enlaces y, sobre todo, qué es lo que pasa en las reacciones químicas. Para esto nosotros necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción y una ecuación química y comprender la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Nosotros vamos a entregar un video. Este video va a ser acompañado de un guión escrito en donde ustedes van a elaborar y van a presentar 4 modelos atómicos. El modelo atómico de Dalton, de Bohr, de Rutherford y de Niels Bohr. Además, también van a tener que explicar en este video las diferencias que existen entre estos modelos atómicos y vamos a concluir explicando cómo es que los átomos forman enlaces. Vamos a involucrar qué es una reacción química y cómo es que los átomos forman enlaces. ¿Cómo lo vamos a realizar? Para ello es importante que nosotros dibujemos estos 4 modelos atómicos que se nos está solicitando, el modelo atómico de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y el de Bohr. Nosotros lo podemos hacer los dibujos en Paint, los podemos hacer en PowerPoint o podemos utilizar cualquier aplicación de dibujo que tal vez que a ustedes se les facilite. Los dibujos los tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. Nosotros no podemos tomar imágenes de internet y pegarlos por cuenta como si fueran de nuestra autoría. Es importante que nosotros lo hagamos. Lo importante es que nosotros lo expliquemos, que si nuestro átomo nos queda un poquito chueco, con ligeras diferencias a lo que expresaban estos científicos que utilizaron estos modelos atómicos, es importante tal vez, pero lo más importante es que nosotros podamos mencionar en qué consisten estos modelos atómicos y cuáles son sus diferencias. Nosotros vamos a realizar un video realizando esta exposición y lo más importante es que nosotros debemos de salir a cuadro en el video.
Nosotros también necesitamos realizar un guión escrito en un procesador de textos y el video debe de tener una duración de entre 3 y 5 minutos. Es importante que nosotros al iniciar nuestro video mencionemos nuestro nombre y nuestro grupo. Miguel Ángel, bienvenido a esta sesión, qué bueno que se integra con nosotros. ¿Tiene alguna duda acerca de las actividades de nuestra semana número 1, de nuestro módulo número 14? Bueno, continuaremos con esta explicación. Entonces nosotros tenemos que hacer un guión. Este guión lo vamos a hacer en Word y nuestro video debe de tener esa duración entre 3 y 5 minutos. Vamos a iniciar con nuestra presentación, nuestro nombre y nuestro grupo. Después nosotros vamos a presentar cada uno de esos modelos atómicos que nosotros dibujamos y vamos a explicar las diferencias entre ellas. También, una vez que terminemos de explicar nuestros modelos atómicos, nosotros vamos a explicar la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces y la clasificación de estos. En un documento en Word, una vez que nosotros terminemos nuestro video, el video lo vamos a subir a la nube. En un documento nosotros vamos a pegar la liga de donde se encuentra nuestro video. Y Miguel Ángel, muy buena tarde. Y también nosotros vamos a agregar nuestro guión que vamos a elaborar y que nosotros debemos de seguir durante nuestra exposición. En ese documento que tiene nuestro guión y la liga de nuestro video que se encuentra en la nube, lo vamos a subir a la plataforma con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1AI1. Ahora, una vez que nosotros tengamos nuestro guión escrito y los dibujos de nuestros modelos atómicos, vamos a utilizar alguna herramienta de video. Podemos utilizar Open Broadcaster, podemos utilizar, incluso en Canva. Canva nos ayuda a realizar una presentación y integrar nuestro video, porque recuerden, en esta actividad nosotros tenemos que salir a cuadro. Pueden utilizar, por ejemplo, QuickTime Player o alguna herramienta que nos permita el poder integrar video. Incluso en PowerPoint nos permite integrar video mientras nosotros realizamos nuestra presentación. O bien podemos utilizar alguna aplicación y si hacemos nuestra presentación en PowerPoint, incluir el video, porque es importante que nosotros salgamos a cuadro. Y también es importante que nosotros debemos de hacer uso de nuestro guión para la exposición de esta actividad. Recuerden, son 4 modelos atómicos: el de Dalton, el de Thomson, Rutherford y el de Niels Bohr. Y también, jóvenes, es importante que nosotros expliquemos qué es la diferencia entre una reacción química y una ecuación química y cómo que es que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican estos. Si ustedes no hacen uso de su guión y si ustedes no lo suben dentro del documento en el cual va a adicionar su guía, puede ser considerada como no evaluable esta actividad. Es por ello que deben de tener presente esto. Miguel Ángel, ¿alguna duda? Si es que ya me puede escuchar, puede tomar directamente el audio o puede escribirnos mediante el chat de este mensajero. Ok, ¿cómo podemos realizar el video? Podemos utilizar QuickTime Player, ok. Muchas gracias, Miguel Ángel. Fraps, Kazam, Open Broadcaster, podemos utilizar Canva. Si PowerPoint tiene la aplicación para integrar el video o grabar la pantalla mientras nosotros salimos a cuadro, puede ser de bastante utilidad. Ya de últimos, jóvenes, si se nos complica utilizar alguna de estas herramientas, pues entonces me hago un video y lo genero directamente con mi celular, grabándome, o que me ayuden a grabarme mientras realizo la presentación, apoyándome con el monitor de mi pantalla. Recuerden, esos 4 modelos atómicos tienen que ser dibujados por mí. Deben de ser de su propia autoría.
El que sean unas copias fieles de los modelos atómicos, eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes se animen a dibujarlos y que los expliquen muy bien. Esa es la parte más importante de esta actividad. Ahora, vamos a realizar un pequeño esbozo de lo que, de estos temas, sobre lo que nos habla sobre los modelos atómicos. El concepto de átomo, jóvenes, fue concebido por los antiguos filósofos, quienes, además de desarrollar ciencias como la astronomía, la medicina, las matemáticas, la física, también se preguntaban acerca de la existencia del ser humano en su entorno y también de todos los materiales, de todas las sustancias que estaban a nuestro alcance. Uno de ellos fue Demócrito de Agrigento. Él concibió que todas las sustancias estaban formadas por pequeñas partículas indivisibles, increíblemente pequeñas, que había partículas de oro, que había partículas de arena, que había partículas de madera, y que al agruparse formaban los materiales que nosotros conocíamos. Este modelo atómico, jóvenes, perduró durante mucho, mucho tiempo. Gilberto, Maribel, Osmani, bienvenidos a esta primera sesión síncrona. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda sobre las actividades de esta semana? Si tienen alguna duda, si quieren participar, tomen directamente el audio de esta sesión o pueden escribirnos por medio de nuestro mensajero. Adelante. Gilberto, ¿quiere comentarnos algo? Osmani. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Claro que sí, lo escucho, Gilberto. Pues no, en sí apenas estoy terminando de revisar los recursos, pero he notado mucho que están pidiendo un video. Así es. Bueno. Entonces la pregunta es si debe de ser a cuadro 1 o puede ser de solo audio. No, jóvenes, es obligatorio que ustedes en el video salgan a cuadro y que sigan el guión que ustedes van a escribir. Es también necesario que ese video tenga una duración de entre 3 y 5 minutos. Eso es lo importante dentro de esta actividad. ¿De qué vamos a hablar en el video? Vamos a hablar de los 4 dibujos de los modelos atómicos que nos están pidiendo, realizados por nosotros mismos, además de explicar la diferencia entre una ecuación química y una reacción química y cómo es que los átomos forman enlaces y la clasificación de estos enlaces. Pero para ello es importante que al realizar nuestra presentación nosotros salgamos a cuadro. Ok, perfecto. Bueno, por el momento esa es la única duda que me sale. Ok, bueno, entonces vamos a continuar, pero cualquier duda que salga, jóvenes, no se detengan en realizarla, pueden tomar directamente el audio o escribirnos por medio del chat. Y bueno, entonces este filósofo concibió ese concepto de átomo. Realmente no fue utilizado hasta principios de 1800, que un químico inglés de nombre John Dalton retoma este concepto. Este químico trabajaba con metales, con los metales que se habían descubierto hasta ese momento y que formaban parte de una tabla periódica con pocos elementos que se conocía realmente la pureza. Él trabajaba particularmente con cobre. Él imaginó que el cobre, por ejemplo, estaba formado por pequeñas partículas de forma esférica y esas partículas eran increíblemente densas y eléctricamente neutras, que estas se agrupaban formando cristales y estos cristales formaban los materiales de los metales con los que él trabajaba. Este es un modelo muy, muy sencillo, pero que se sigue utilizando actualmente por la simpleza que este tiene. Este modelo, además de esa simpleza, perduró durante casi 100 años. Fue hasta finales del 1800 con un científico de Joseph Thomson. Él estaba realizando experimentos con algo que se llaman tubos de rayos catódicos. Mediante estos tubos se dio cuenta de que formaba un haz de luz y este haz de luz tenía una carga. ¿Por qué se dio cuenta de ello? Porque este haz de luz, al acercar el polo negativo de un imán,
este haz de luz se doblaba y se repelía, pero al acercar el polo opuesto, el polo positivo, se veía que este haz nuevamente se doblaba, pero se veía atraído. Entonces se dio cuenta de que los átomos están formados también de otras partículas, de partículas subatómicas. A estas, a las de carga negativa, les dio el nombre de electrones. Y él imaginó que el átomo efectivamente eran pequeñas esferas sólidas, pero que ahí convergían pequeñas cargas y partículas de carga negativa llamadas electrones y cargas positivas llamadas protones. Ahora, que existían igual número de cargas, por lo cual un átomo era eléctricamente neutro. A este modelo se le conoció como el budín de pasas, y es algo que también realizó Thomson fue determinar la relación entre la masa y la carga de un electrón, pero con la tecnología con la que se contaba en ese momento no pudo determinar ni la masa independientemente de la carga, pero sí la relación que ésta tenía. Posteriormente, un científico de apellido Rutherford, de nombre Ernest Rutherford, él estaba también realizando unos experimentos. De hecho, él diseñó una pequeña pistola de partículas de alta energía con una sustancia radiactiva en una pequeña chaqueta de plomo. Y él, con una lámina de oro muy delgada, se puso a proyectar estas partículas. Eh, en las observaciones que él se dio cuenta de que la mayoría de estas partículas de alta velocidad y energía atravesaban esa pequeña lámina esa delgada lámina de oro, pero muy densa, que la atravesaban sin ningún problema. Y que en algunas ocasiones estas partículas que eran disparadas golpeaban con algo muy sólido y cambiaban el ángulo de proyección. Con esto, Ernest Rutherford se dio cuenta de algo muy importante, que en los átomos efectivamente existen cargas positivas y negativas. Las negativas, los electrones, se dio cuenta de que giran alrededor de un núcleo atómico. Él imaginó que en ese núcleo atómico convergen las cargas positivas y que es en un espacio increíblemente pequeño y muy denso, mientras que los electrones giran alrededor de este núcleo atómico. Él, al igual que Thomson, describió que existe igual número de cargas positivas que de cargas negativas y que el átomo es eléctricamente neutro. De esta manera también pudo determinar que la mayor composición de un átomo es espacio vacío, porque el núcleo es increíblemente denso, pero es muy pequeño, mientras que los electrones giran en algo llamado nubes electrónicas. Años más tarde, Niels Bohr, ya con los descubrimientos de otros científicos, por ejemplo, de Millikan, él no solamente pudo determinar el modelo actual que actualmente utilizamos, un modelo de capas o de niveles energéticos. Él, además de los experimentos de James Chadwick, que además James Chadwick descubrió que en el núcleo atómico no solamente existen cargas positivas, sino también existen partículas con cargas neutras de nombre neutrones. Entonces Bohr determinó que en el núcleo atómico existen tanto cargas positivas como cargas neutras. Y efectivamente los electrones giran alrededor del núcleo. La mayor composición de un átomo es espacio vacío. Y estos electrones giran en diferentes niveles energéticos. Le otorgó algunas letras a estos niveles y más adelante comprenderemos qué significan cada uno de estos niveles energéticos dentro de lo que es una tabla periódica. Pero esa es nuestra segunda parte, nuestra segunda semana. Entonces, el modelo que nosotros utilizamos actualmente y que nos refleja el comportamiento de los átomos es el modelo atómico de Bohr. Son los únicos modelos atómicos que existen y que se han desarrollado. No son los únicos modelos atómicos. Hay otros modelos atómicos, pero estos cuatro son los más representativos y son los más utilizados. El modelo atómico de Bohr nos brinda enormes cantidades de información y sobre todo también nos ayuda a poder entender las teorías de enlace,
Pero cuando nosotros los dibujamos es más fácil dibujar los modelos de Dalton, y para los iconos es más grato o estamos más acostumbrados a ver el modelo atómico de Rutherford. Entonces todos estos modelos se siguen utilizando actualmente, pero el modelo atómico de Bohr es el que más información nos da acerca de esos pequeños átomos. Entonces recuerden, ustedes deben de dibujar estos modelos atómicos por cuenta propia en alguna aplicación de dibujo. Pueden utilizar Paint, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar alguna aplicación de dibujo. Lo importante es que ustedes lo hagan por cuenta propia, que expliquen las características de estos modelos atómicos y la diferencia entre estos. Además que tenemos que nosotros explicar. Debemos de clasificar los enlaces químicos. ¿Por qué se forman los enlaces químicos? Los átomos forman enlaces entre ellos para formar sustancias nuevas en algo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llaman reacciones químicas. Pero para que formen nuevas sustancias se necesitan formar enlaces químicos. Enlaces químicos solo existen 3. Son las únicas fuerzas en la naturaleza que estabilizan a la materia y a las sustancias, y a esos materiales que nosotros conocemos. No son las únicas fuerzas, pero solo existen 3 enlaces químicos. El primero es el enlace metálico. El enlace metálico sucede entre átomos de elementos que precisamente son metálicos, y este tipo de enlace ocurre cuando pasa algo llamado marea electrónica. Esos últimos electrones que se encuentran en esos niveles energéticos son compartidos por todos los átomos de esos metales en algo llamado marea electrónica. Esta característica de marea electrónica le confiere características a los materiales. Por ejemplo, ese brillo metálico. Además, les confiere la conducción de la electricidad y también la conducción del calor. En el enlace iónico existe la formación de 2 especies químicas, una llamada catión y la otra llamada anión. Entre los elementos que existen y los átomos de los elementos de la tabla periódica va a haber algunos que son muy electronegativos y algunos que son electropositivos. Aquellos que son electropositivos quiere decir que tienen muy pocos electrones en su última capa energética, mientras que los que son muy electronegativos están casi saturados, pero no se encuentran saturados. Entonces, estas especies que son electronegativas y que les hace falta poquitos electrones para poder saturar su último nivel energético, secuestran o roban los electrones. ¿De qué? De esos átomos que son electropositivos o que tienen pocos electrones en su última capa energética. De esta forma, cuando un átomo electronegativo secuestra o roba un electrón, se forma una especie química llamada anión, y aquella especie que pierde su electrón se llama catión y toma una densidad de carga parcial positiva o se vuelve electropositivo, y el que era electronegativo se vuelve más electronegativo. Y análogo a lo que ocurre, por ejemplo, con los imanes, si nosotros acercamos polos iguales en un imán, estos se van a repeler. Pero si nosotros acercamos un polo positivo y un polo negativo de un imán, estos se van a atraer. De esa forma, análogamente es como ocurre el enlace iónico. Aquel elemento que se vuelve muy electronegativo y aquel que se vuelve electropositivo se ionizan y se unen y forman el enlace iónico, y es muy característico de los compuestos inorgánicos. Y el enlace covalente, aquí no se comparten los electrones en algo llamado marea electrónica, tampoco se andan robando los electrones como ocurre con el enlace iónico. Aquí lo que ocurre es que los elementos comparten sus electrones de su último nivel energético. Comparten un par de electrones. Al compartir los electrones, ambos átomos de los elementos cumplen con la saturación de ese último nivel energético. Esto les confiere mucha estabilidad y el enlace covalente se vuelve el enlace químico más fuerte. El enlace iónico es el enlace que le sigue de fuerza y el enlace más débil es el enlace metálico. De esta forma solo existen 3 tipos de enlaces químicos. Les mencioné, ¿existen otras fuerzas que estabilizan a la materia? Sí.
las vamos a conocer como interacciones electrostáticas, como fuerzas de London, fuerzas de Van der Waals, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, y otro tipo de fuerzas que también estabilizan a la materia, pero que no cumplen la característica de un enlace químico. Los enlaces químicos necesitan compartir esos electrones en algo llamado marea electrónica, o que se roben un electrón formando especies iónicas, o compartiendo un par de electrones por ambas especies químicas para formar un enlace covalente. Y entonces, ¿por qué esos átomos necesitan formar esos enlaces para volverse más estables? Nosotros hemos aprendido que cuando a partir de unas sustancias formamos sustancias nuevas, le llamamos reacción química. Y esa reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias las transformamos para formar sustancias nuevas. Esas sustancias que se van a transformar se llaman reactivos, y las sustancias nuevas que se van a producir las llamamos productos. Nosotros no podemos ver lo que pasa en una reacción química, debido a que esos átomos de esos elementos están reaccionando y compartiendo, robando esos electrones, y no los podemos observar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para estudiar lo que pasa en las reacciones químicas, esa transformación de reactivos a productos? Hacemos uso de las ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas representamos simbólicamente lo que pasa dentro de una reacción química. Para ello, nosotros utilizamos nomenclatura y utilizamos símbolos. Vamos a utilizar símbolos químicos. Esos símbolos químicos van a representar a las sustancias, a los reactivos y a los productos. Los reactivos en una ecuación química siempre van a estar al lado izquierdo, mientras que los productos o esas sustancias que se están formando las vamos a colocar siempre al lado derecho. Y claro, nosotros, debido a que es una ecuación, vamos a utilizar algunos símbolos algebraicos y vamos a utilizar flechas. Ustedes van a ver diferentes tipos de flechas. Lo que nos va a indicar estas flechas es hacia dónde se está desplazando la reacción, si hacia los productos o hacia los reactivos. ¿Y qué pasa cuando vemos dos flechas en sentido contrario? Nos dice que esa reacción se encuentra en equilibrio. Además de los símbolos químicos, símbolos algebraicos, flechas, vamos a encontrar otro tipo de simbología y vamos a encontrar números. Esos números, los que se encuentran como subíndices, esos pequeños siempre al lado derecho, inferior, como subíndices, nos indica la cantidad de átomos o de moléculas que están participando en esa reacción. Es propio del símbolo químico. Yo no puedo modificar esos subíndices, esos números pequeños, yo no los puedo modificar, son propios del símbolo químico. Pero vamos a ver que al lado izquierdo hay unos números grandes. Esos números se llaman coeficientes de reacción, y los coeficientes de reacción son necesarios para poder balancear una ecuación química. Esos yo sí los puedo colocar, pero los subíndices, esos son propios de la ecuación y yo no los puedo modificar. Entonces debemos de identificar todos los elementos que existen en una ecuación química. ¿Alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 1? Recuerden, nosotros tenemos que dibujarnos nuestros 4 modelos atómicos, el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford y de Bohr. Nosotros los vamos a hacer una presentación y vamos a generar un video donde nosotros tenemos que salir a cuadro y nosotros tenemos que elaborar un guión. Nuestro video debe de durar entre 3 y 5 minutos. Vamos a iniciar mencionando nuestro nombre y nuestro grupo y vamos a seguir nuestro guión. Una vez que nosotros terminemos nuestro video, donde además de los 4 modelos atómicos vamos a explicar la diferencia entre una reacción química y una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican estos, una vez que terminemos ese video, lo vamos a subir a la nube y vamos a copiar la liga y la vamos a pegar en un documento. En ese documento también tiene que aparecer el guión que ustedes van a utilizar para la elaboración de su video. Es muy importante que ustedes tienen que salir a cuadro. Si ustedes no integran en ese documento que van a subir a la plataforma, su guión se puede considerar como no evaluable. Algo muy importante, cuando ustedes suban su video a la nube, cerciórense de que sea el video correcto y de que me otorguen todos los permisos para que yo pueda evaluar esa actividad. ¿Por qué?
porque ustedes puede que suban correctamente el video y no otorguen los permisos para edición o para visualización. Y si yo no puedo ver ese video, también se puede considerar como no evaluable, debido a que no voy a tener elementos para poder evaluar su actividad número 1. ¿Existe alguna duda hasta este momento? Por el momento, no todavía. Muchísimas gracias, Gilberto. Para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, ¿cuál es ese propósito? Nuestro propósito es identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas en ellas para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana. Para esto, nosotros vamos a integrar un documento en Word y nosotros necesitamos identificar los estados de la materia, las fuerzas que intervienen para estos cambios de estado, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la aplicación, de la conservación de la materia, pronunciada por Antoine de Lavoisier hace ya casi 200 años. ¿Qué vamos a entregar? Un documento en Word. ¿Y qué vamos a integrar ahí? Nosotros, bueno, es importante, nuestra actividad no lo menciona, pero vamos a integrar de verdad una carátula porque hace más profesional la entrega de nuestras actividades. Para ello nosotros vamos a ingresar al simulador de estados. En la parte de las instrucciones de su actividad, ustedes pasen el cursor sobre donde dice simulador de estados, van a ver un cambio en el cursor de su mouse y pueden acceder a esta plataforma. Diviértanse con esta plataforma. Ahí ustedes pueden observar las características de átomos como el neón y el argón y de moléculas como el oxígeno y el agua. Ustedes seleccionenlas, vean su comportamiento, sus diversos comportamientos en estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido, vean las características de la temperatura y lo fundamental en esto, ¿cómo es que se observan las partículas en estado sólido, líquido y gaseoso? Ustedes es importante que describan en una cuartilla las características de los estados de la materia que ustedes estén observando. Después, dentro del propio simulador, ustedes van en la sección de cambios de fase, pueden seleccionar entre estos átomos como neón y argón, como oxígeno y agua, pueden aplicar presión, ya sea por medio de la tapa de ese reactor o con la bomba de aire ingresar más moléculas, aumentar la presión de su sistema, o bien ustedes también pueden aplicar calor, pueden elevar la temperatura o disminuirla. Lo importante es que ustedes observen el comportamiento de esas partículas. Y al momento de que ustedes están experimentando con este simulador, tomen diversas capturas de pantalla de todas las aplicaciones que ustedes están utilizando. ¿Por qué? Porque necesitamos integrarlas dentro de nuestra actividad. Además de utilizar nuestro simulador, nosotros también vamos a elaborar una tabla sobre las propiedades generales y específicas de la materia. Para ello, nosotros vamos a describir lo que se nos está solicitando. Algunas de las propiedades físicas, como la dureza, el punto de ebullición, el color, la densidad y el brillo. Nosotros vamos a darle respuestas, vamos a describir esos conceptos. Y también de propiedades específicas, como la efervescencia, la electronegatividad o la inflamabilidad. Después nosotros en un párrafo vamos a redactar cómo se observan las propiedades de la materia y vamos a justificar nuestra respuesta. También nosotros, para poder comprender la ley de la conservación de la materia, la ecuación que se nos está presentando, nosotros la vamos a balancear por el método del tanteo. Además, y es muy importante, vamos a calcular la suma de las masas molares y de acuerdo a estos resultados, nosotros vamos a describir la aplicación de la conservación de la materia en lo que está pasando en una ecuación, en una reacción química mediante una ecuación, pero una vez que nosotros ya la hayamos balanceado. Ahora, nosotros podemos realizar los cálculos en papel y después tomar una fotografía o escanearlo y subirlo, incluirlo dentro de nuestra actividad. Y finalmente nosotros vamos a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones. Algo también importante, tal vez que su conclusión sea de entre 8 y 10 renglones o dentro de 120 a 150 palabras. Las actividades se están cambiando.
Ahorita, no sé si les refiero a ustedes cuando observen que sea de entre 120 a 150 palabras o bien de 8 a 10 renglones. Una vez que nosotros terminemos nuestra actividad, vamos a integrar nuestro documento, le vamos a nombrar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Una vez que terminemos, nosotros lo subimos a la plataforma. ¿Cuáles son esos estados de la materia? Los estados de la materia son 5, pero los estados fundamentales de la materia únicamente son 3. Es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Entonces, ¿por qué hay 5 estados? Estos otros 2 estados no son estados fundamentales, pero también son estados de la materia. Los condensados Einstein-Bose y lo que es el plasma. Pero lo que a nosotros nos interesa son los 3 estados fundamentales: sólido, líquido y gas. ¿Cuáles son las características de estos? En un estado sólido presentan un volumen fijo, tienen una forma definida y las partículas que ustedes van a observar en el simulador están muy cerca las unas de las otras. Esto les da poca libertad de movimiento y solo pueden rotar o solo pueden vibrar estas moléculas. Y los sólidos no se pueden comprimir. ¿Qué es lo que pasa con los líquidos? Los líquidos tienen una un poco mayor de espacio entre estas partículas, tienen más libertad, pueden rotar, se pueden trasladar, pueden vibrar, y esto le da la característica de que no poseen un volumen, no tienen una forma definida. No se pueden comprimir, al igual que los sólidos, presentan un volumen fijo, pero lo más importante es que nosotros podamos observar qué es lo que pasa con esas partículas. ¿Cuánta libertad tienen respecto de los sólidos? Y en estado gaseoso, las partículas tienen completa libertad y tienen una mayor cantidad de energía. Tienen una completa libertad de movimiento, de rotación. No tienen una forma definida, no tienen un volumen fijo y tienen una característica: los gases sí los podemos comprimir. Vamos a observar que las partículas respecto de los líquidos o los sólidos se encuentran muy separadas las unas de las otras. Es por ello que también eso le da una de las características a este estado fundamental, como son los gases. Ahora, la materia tiene características, puede tener características físicas, puede tener características químicas, características generales. Las podemos clasificar de diferentes formas. Algunas de estas características físicas, por ejemplo, la densidad, la solubilidad, el estado de agregación en el que se estén presentando, ya sean sólidos, líquidos o gases, tienen un punto de fusión, un punto de ebullición. Tiene propiedades generales como el volumen, la masa, la impenetrabilidad o la divisibilidad. Puede tener propiedades químicas como las actividades de nuestra actividad, como la reactividad o la efervescencia. Y todas estas características, estas propiedades, nosotros también las podemos clasificar como propiedades extensivas y como propiedades intensivas. ¿De qué depende que las podamos clasificar de esta forma? Las propiedades extensivas van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia o que tenga un material, como el peso, el volumen, la longitud, la energía potencial, el calor. Mientras que las propiedades intensivas son características de esa sustancia. No van a depender de la cantidad de sustancia, sea mucha o sea poca, como la presión, la concentración o el punto de fusión. Por ejemplo, jóvenes, imaginen que yo tengo esta botella llena de agua, el recipiente es de 1 litro y lo tengo completamente lleno, entonces voy a tener 1 litro de agua. Pero yo, como tengo mucha sed, me voy a tomar la mitad. ¿Cambiaron algunas de sus propiedades? Sí, cambió su volumen y cambió su peso. Si yo me tomo exactamente la mitad, ya no voy a tener 1 litro, voy a tener medio litro. Entonces estoy cambiando sus propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ni el mismo volumen ni el mismo peso. Pero no porque yo me haya tomado la mitad, esto se va a convertir en aceite o se va a convertir en arena. Va a seguir siendo agua. Entonces las propiedades intensivas de esa sustancia van a permanecer. Se va a mantener su concentración, su punto de fusión y su punto de ebullición. Así es que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia que tenga un cuerpo.
Y la ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros ya conocimos acerca de las reacciones químicas, sabemos que participan algo que se llaman reactivos, que siempre los vamos a encontrar a la izquierda en una ecuación química y que se van a convertir en sustancias diferentes con características nuevas llamadas productos. Y siempre los vamos a encontrar en una ecuación química del lado derecho. Cuando nosotros hacemos una reacción química, nosotros no creamos materia, nosotros no destruimos materia, solamente se están transformando esas sustancias. Claro que si es una sustancia diferente, va a adquirir propiedades diferentes. Incluso puede estar en un estado de agregación diferente de su estado inicial. Pero la misma cantidad de masa que yo tengo al inicio va a ser la misma cantidad de masa que yo obtenga al final. Claro que esa masa final va a tener sus características diferentes. ¿Por qué? Porque para eso hago una reacción química, para poder transformar esa masa inicial. Yo no puedo crear masa y si tengo 1 kilo de reactivos, yo no puedo tener 2 kilos de productos. O si tengo 1 kilo de reactivos, yo no puedo tener medio kilo de producto porque yo no la puedo destruir, tampoco la puedo crear. Únicamente se va a transformar. Que si esa sustancia aumenta su densidad y se compacta más, claro que sí, pero su peso va a ser, seguir siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si hago una reacción de efervescencia y se está produciendo gas? Si yo trato de capturar el gas por ejemplo, con una cobertura elástica como un globo, va a aumentar su volumen, pero la masa sigue siendo igual, pero está cambiando de un estado de agregación, tal vez de sólido a gas o de líquido a gas, pero yo no estoy creando materia. Esas sustancias van a tener características diferentes, pero la misma cantidad de masa inicial va a ser la misma cantidad de masa final, solo que diferente. Para eso hacemos y para eso utilizamos las reacciones químicas y la forma de cómo poderlas expresar y estudiar y saber lo que pasa ahí es por medio de las reacciones químicas. Recuerden que las reacciones químicas nos indican, las utilizamos para poder transformar esos reactivos y que nosotros las explicamos mediante las ecuaciones químicas, que es cómo simbolizamos lo que pasa dentro de esa reacción. Para ello, recuerden, utilizamos símbolos químicos de las sustancias, que hay subíndices y nos van a indicar y son característicos de esos símbolos químicos. Yo no los puedo modificar, los subíndices, pero yo qué es lo que sí puedo agregar, mover o cambiar son los coeficientes de reacción. Los coeficientes de reacción son esos números grandes que voy a encontrar a la izquierda del símbolo químico. Ahora, para poder yo balancear una reacción, lo que se nos está pidiendo es utilizar el método del tanteo. Y nosotros vamos a calcular cuántos átomos yo tengo al inicio y cuántos átomos de esas sustancias voy a tener al final. Y para ello voy a tener que hacer el uso de coeficientes. Voy a tener que comprobar lo que pasa en esa reacción química por medio de la suma de las masas molares. Y es decir, voy a sumar los pesos moleculares de la cantidad de átomos que existan de esas sustancias y lo voy a comparar al final. Respecto de los reactivos, con la masa molar de los productos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me dice la ley de la conservación de la materia? Y conforme a los resultados que yo obtenga, voy a generar esa conclusión final. ¿Alguna duda sobre nuestras actividades, jóvenes, de esta semana? Recuerden, una vez que nosotros hayamos terminado, gracias Ricardo, gracias Miguel, una vez que nosotros hayamos terminado nuestras actividades, las subimos a la plataforma. Si se presenta alguna duda, por favor no duden en escribirme. Maribel, ¿qué es lo que no entiende respecto de las fórmulas, de los enlaces? ¿No entiende los enlaces o a qué se refiere con fórmulas de los enlaces? Ok, ¿cómo sumamos los átomos? Okay, para eso, jóvenes,
Para sumar las masas molares, nosotros necesitamos, permítanme un segundo, nosotros necesitamos hacer uso de una tabla periódica y saber que los átomos que están participando o que son característicos de esa sustancia. La ecuación a balancear es NaOH, que es hidróxido de sodio, y lo que nosotros tenemos, tal y como se nos presenta en pantalla, es un átomo de sodio, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Lo que está entre paréntesis que dice AC es que está en estado acuoso. Se le está sumando cloruro de cobre 2, lo que nos dice que tenemos un átomo de cobre y 2 átomos de cloro. ¿Cómo sabemos que tenemos 2 átomos de cloro? Porque tenemos un subíndice 2. Ahora, eso se transforma y va a crear hidróxido de cobre. Un átomo de cobre y 2 moléculas de hidróxido. ¿Por qué 2 moléculas de hidróxido? Que lo compone el oxígeno y el hidrógeno. Porque se encuentran entre paréntesis y tengo un subíndice 2. Más cloruro de sodio o sal común, que es NaCl. Un átomo de sodio y un átomo de cloro. Una vez que yo identifique esos átomos, yo me voy a la tabla periódica, contabilizo cuántos átomos son y mediante su peso molecular yo hago una sumatoria. Si tengo 2 átomos de cloro, el peso molecular lo multiplico por 2, le sumo el peso molecular del cobre y entonces obtengo el peso molecular del cloruro de cobre 2. Ahora, para que yo haga la suma de las masas molares, primero tengo que hacer el balance. Y el balance que me dice de acuerdo a la ley de la conservación de la materia. Recuerden, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Pero si nosotros observamos nuestra ecuación, observamos que nosotros tenemos una molécula de hidróxido de sodio. Esa molécula está compuesta por sodio, oxígeno e hidrógeno. Un átomo de cada uno de esos elementos. Pero cuando yo observo mis productos, voy a quitar un segundo la presentación completa en pantalla para que les mencione. Yo tengo un átomo de sodio y lo voy a poner en color rojo. Y al final de mi reacción yo tengo un átomo de sodio. Tengo un átomo de sodio al inicio, tengo un átomo de sodio al final, todo está bien. Tengo un átomo de oxígeno. Lo voy a poner en color amarillo. No, en el amarillo no sé. Lo voy a poner en color verde. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo al final? Tengo 2, no tengo 1. ¿Por qué? Porque este subíndice me está indicando o está multiplicando los átomos por dentro. Entonces, aquí es donde yo necesito balancear esa ecuación. Lo mismo que tengo al inicio, lo tengo que tener al final. Si al final tengo 2 y al principio nada más tengo 1, entonces tengo que tener al doble al inicio. Pero recuerden, los coeficientes van a la izquierda y son los números grandes que van a la izquierda del símbolo químico. Yo los voy a colocar aquí y coloqué 23. Este 23 va a multiplicar a todos los átomos de esta sustancia. Yo no puedo hacer, jóvenes, yo no puedo agregar los coeficientes en medio de los símbolos químicos porque estoy cambiando completamente el sentido de ese símbolo químico. Los coeficientes siempre van al lado izquierdo y afectan a la molécula completa. Entonces yo tengo, por el método del tanteo, colocar los coeficientes necesarios para que mi reacción esté balanceada al principio y al final. Ahora, traten de intentarlo, jóvenes. Si todavía tienen dudas acerca de cómo realizar el balance de las ecuaciones, ¿qué les parece si el día viernes realizamos una sesión únicamente para explicar los balances en las ecuaciones químicas? Por si todavía se presentan alguna duda o tienen duda acerca de cómo realizar estos balances y cómo obtener la suma de las masas molares. Ok, Maribel, inténtelo por favor usted, con lo que lea en sus notas.
Adelante. Hay un recurso que habla de la ecuación, de cómo balancear la ecuación. Entonces está muy bueno, la verdad que está muy completo. Así es, como nos menciona Gilberto, jóvenes deben de revisar por completo los recursos que nuestra plataforma nos está dando para nuestra semana número 1. Son muy completos, son dinámicos, por favor, tal vez estamos hablando en este momento de temas de química y tal vez nos cause un poco de angustia, pero los recursos que tenemos y que debemos de revisar de Prepa en línea son muy dinámicos y nos va a ayudar a entenderlo de una mejor forma. También les sugiero algunos recursos que ya se los compartí en nuestros foros que les puede ayudar a realizar a comprender mejor las actividades de esta semana y los temas que nosotros estamos viendo. Inténtelo y revise los recursos. Si el día viernes todavía persisten estas dudas, los invito a que me lo mencionen al iniciar nuestra sesión del viernes y dedicamos toda la sesión al balance de ecuaciones. ¿Qué les parece? Pero es importante que ustedes lo practiquen. ¿Queda alguna duda respecto de nuestras actividades de esta semana? Le repito mi nombre es... Adelante, Gilberto, dígame. No, nada más que por si llega a tener alguna, pues le hago saber por mensajero para... Exacto. Para si tienen duda, jóvenes, para eso está el mensajero. Ustedes escríbanme y preferentemente por el mensajero. También lo pueden hacer vía correo electrónico. Solo que el mensajero es más dinámico y les puedo dar respuesta mucho más rápido. Algunas veces los correos electrónicos se me pierden porque también se me reportan las actividades que ustedes empiezan a entregar. Así es que preferentemente háganlo por el mensajero y de todas maneras no se preocupen. El día viernes nosotros tenemos otra sesión y podemos sacar todas las dudas que se nos estén presentando en esta semana. Ahorita no tiene dudas, pero ya cuando empiecen a hacer sus actividades van a empezar a salir. Y para eso son estas sesiones. Recuerden, estas sesiones son para ustedes, pero también se necesita mucho su participación. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y estoy muy emocionado de iniciar este módulo número 14 con ustedes. Si no queda alguna otra duda o comentario, me despido. Traten de intentar todas las actividades. Y el día viernes nos enfocamos a dudas particulares que tengamos con las dudas de esta semana. ¿Qué les parece? Recuerden, el día viernes nuestra sesión va a ser a las 6:20, iniciamos 6:20 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tal vez algunos de ustedes estén en alguna otra región donde estemos una hora menos de la hora que se maneja en la Ciudad de México y entonces ahí nos vemos. Jóvenes, para mí es un gusto de verdad y estoy muy emocionado de estar con ustedes. La siguiente semana, esto va a depender mucho. Por favor, utilicen la selección del horario para sus módulos y de acuerdo a las votaciones, pues elegiremos un mejor horario en el cual estemos la mayor parte de nosotros. Esta es nuestra primera sesión y la votación, pues, en nuestra primera semana cierra hasta el viernes. Pero una vez que se tengan los resultados, ya veremos el horario que se nos acomode a la mayoría de nosotros. Para mí ha sido un gusto, me despido y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Que tengan una muy bonita. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gilberto, gracias. Ricardo, Maribel, Miguel, Osmani, Chío. Que tengan una muy bonita. Hasta luego. Hasta luego.